Hola amigos, seguimos con estos pequeños análisis acerca de qué está pasando en el mundo y de cómo nosotros podemos abordar esta situación de una manera más asertiva. En el video anterior hacíamos referencia al cambio de paradigma y el cambio de estructura que está viviendo la humanidad y que esto no es el fin del mundo, pero sí será el fin del mundo para mucha gente eh, que va a no a entrar en una confusión y no va a poder manejar este asunto. Por eso me interesa que lleguemos a lo más importante y es a al hacer, a la asertividad, a la capacidad de tener una conciencia mayor. Decíamos que este cambio nosotros lo vamos a ver desde la postura política y económica. Y entonces quiero mostrarles como unos conceptos, no voy a profundizar muchísimo, pero unos conceptos. Primero, en cuanto a la humanidad, y es que evidentemente a lo largo de toda la historia humana, como podemos ver, ha habido cambios estructurales. Y este no es nuevo. Esto que nos está pasando no es nuevo. Ya la comunidad primitiva, donde no existían clases sociales y donde todo era realmente comunitario, donde la propiedad era del pueblo, no del Estado, sufrió un cambio, una ruptura para dar paso a un nuevo modelo económico basado en la propiedad privada, que es el esclavismo. Y luego y posteriormente trabajamos el feudalismo, ¿no? En el esclavismo hay un amo y hay un esclavo. En el feudalismo hay un señor y hay un campesino o siervo. En el capitalismo está la burguesía y está el capitalista y está el proletario o el trabajador. Este capitalismo ha tenido unas modificaciones, ha tenido unos momentos también que llega en este momento a convertirse en un capitalismo tecnológico, ¿no? Distinto, donde hay mucho avance de la tecnología y hay unos intereses muy especiales que son propios del capitalismo, basados en la riqueza. La riqueza es de unos pocos, mientras que la mayoría, pues, básicamente trabajan para esos pocos. Y está el otro modelo que en el año de 1989, si no estoy mal, cayó, que fue el socialismo. Entonces, el socialismo fue también una forma de presentarse donde existe un pueblo, unos gobernantes y se dice que la propiedad le pertenece al Estado, no a la gente, al Estado. Es diferente. Entonces, el resumen, y yo quiero que empecemos a tener conciencia de lo que nos está pasando, y es que eh, toda la historia humana se caracteriza por cambios que se van dando a lo largo de los siglos. Hicimos una entrada al siglo XXI y esta entrada al siglo XXI nos lleva a la formulación de de una nueva manera de ser, de una nueva manera de relacionarnos, una manera de manejar la producción y la riqueza. ¿Cuál será la que se va a concretar en términos de unas 2 décadas? Bueno, eso dependerá muchísimo de todos nosotros, porque también se pueden presentar unas estructuras un poco adaptadas, ¿no? Parecidas a un capitalismo, un socialismo, pero generando ciertos matices. Refiriéndome un poco a ese cambio, voy a tomar
la frase de Heráclito de Éfeso: nada es permanente a excepción del cambio. Así que, mis queridos amigos, pues mi invitación hoy es para que empecemos a fluir, empecemos a soltar. A veces estamos muy pegados de todo esto, del consumo. Y no es porque sea culpa nuestra, es que simplemente fue la manera en que nos educaron. Aquí no hay culpables. Aquí lo que hay son conductas. Y esta conducta donde nosotros somos consumistas, donde nos pegamos a una casa, donde queremos nuestro mejor iPhone, donde queremos un carro X o Y. Ese modelo, mis queridos amigos, también se está cayendo. De hecho, siento que ya se cayó, pero ustedes me dirán, ¿por qué? ¿No? Bueno, yo creo que en los próximos meses lo vamos a ver, pero vamos a estudiar algunas pistas de cómo se está generando este proceso de cambio. Por ejemplo, yo les decía ahorita, el capitalismo ha tenido una serie de etapas. Está la etapa comercial del siglo XV al siglo XVIII, la etapa comercial donde se veía un capitalismo basado en el trueque, en el intercambio, un capitalismo mm, muy inocente, ¿no? Sin saber todavía las posibilidades que tenía. Y luego se transforma en un capitalismo industrial gracias a la producción en serie, a la construcción de maquinaria, a los avances en la industria. Y eso, pues, por supuesto, empezó a fortalecer algunas familias, ¿no? Por ejemplo, hay familias que se dedicaron a la minería, al carbón, al petróleo, ¿no? A la extracción de pólvora, y que si nosotros empezamos a revisar quiénes son esas familias, pues se van a dar cuenta que son los dueños del mundo, son los dueños de la riqueza. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque lo que sucede está basado allá en la etapa industrial, donde se fueron consolidando unas familias para lograr más adelante lo que sería esta etapa tecnológica del capitalismo. Igualmente, el capitalismo tuvo una etapa financiera donde su principal interés fue la acumulación de capital. Dice que esto se da en el siglo XX, en el siglo XIX y va hasta 1945. Pero hay algo muy interesante, y es que el capitalismo como tal empieza a tener una cierta forma de vivirse después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay eventos tremendamente importantes, donde digamos, el grupo de familias dueñas de la riqueza empiezan a ver una proyección de su capitalismo, de su capital, de su riqueza. Y por lo tanto, se inicia toda una aventura, una agenda. Se construye una agenda para, por supuesto, fortalecer lo que ya tienen consolidado. Y es natural, tal vez. Supongo que de alguna forma es natural crecer. Lo que no es natural es que en esa agenda se empiezan a presentar propuestas bastante drásticas para la humanidad. Voy a decirles una así, grosso modo. El señor Bill Gates, por ejemplo, eh, hace un par de años, expresaba que era necesario reducir la población mundial para que se
liberara una carga económica para todas estas personitas que ya sabemos. Entonces, había que crear una serie de estrategias para reducir la población mundial. Y Sir Robert Malthus, por ejemplo, gran economista, esta persona apoyaba el tema de la reducción de la población mundial. Y se veía algo positivo, ¿no? De alguna forma, que bueno, que todos pongámonos a, a tener menos hijos y, y empecemos a crear una especie de equilibrio en la población. Pero esto no fue suficiente. Había necesidad de crear estrategias para reducir la población. Y las estrategias se dieron y nosotros no nos enteramos. De hecho, no hay permiso eh, para que hagan con nosotros lo que queramos, lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias, y para ir como cerrando un poco esta segundo encuentro, en esas estrategias está la promoción, la divulgación de leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia, que son leyes que son presentadas con un lenguaje positivo, pero que el trasfondo es otro. Y aquí vamos a tener que analizar el concepto o la situación de el lenguaje como un elemento de poder, el lenguaje como una construcción capaz de manipular las estructuras mentales y cognitivas de las personas, de la población. Digo, el capitalismo se convierte en una etapa tecnológica capaz de manejar estructuras de comunicación y de tecnología bastante fuertes. Así que estos caballeros son los dueños de los medios. Y si ellos son los dueños de los medios, ¿qué podemos ver nosotros? A veces se hacen recomendaciones para que las personas vean poca televisión. Entonces, en, esta, en, estas, en estas clases, en estos grupos, recomendamos, eh, si vamos a ver televisión, veamos televisión con un sentido crítico, más abierto, más flexible, sabiendo que son posturas que se van tomando y que no son las únicas. Entonces, bueno, voy a dejar este segundo bloque donde espero pues les guste y que vayan, bueno, haciendo like a al canal a través de estos videos, que espero les agrade, que les guste y que me cuenten cómo les parece, me cuenten un poco, porque pienso que simplemente es una opinión y no pretendo establecer conceptos absolutos, ni más faltaba. Simplemente son reflexiones y les pido que les pido su permiso para ponerlas aquí y que ojalá se dé comentarios y vayan trabajando. Recuerden que los estamos mostrando como unas clases, son encuentros reflexivos, analíticos, mm, que nos va a llevar a una postura de la escuela, una salida que tiene la escuela y de la construcción
de una superhumanidad basada especialmente en postulados transpersonales. Y si ustedes quieren saber, pues por favor, sigan aquí en este canal. Muchas gracias.